Hay noches en que la carretera parece tener memoria propia. No hablo de señales, ni de curiosas marcas en el asfalto. Hablo de un silencio que pesa, de faros que se acercan sin que nadie encienda las luces, de sombras que se acomodan en el arcén como si esperasen algo. 3 camioneros, 3 rutas distintas de México, 3 encuentros que no se olvidan. Esto es Terror sobre Ruedas, historias espeluznantes de camioneros en México. Nos acercamos a estas historias con respeto. No vamos a decir que todo tiene explicación, ni que todo es sobrenatural. Son relatos, vivencias de quienes han pasado noches y kilómetros en soledad. Si te atraen estas historias, dale like. Ayuda a que más voces como estas lleguen a la carretera. Me llamo José. He pasado la mayor parte de mi vida en un tráiler, haciendo ruta entre Tijuana y Mipas. Esa noche eran poco más de las 2. El aire estaba seco. Había una luna partida por nubes rápidas, y en la radio solo se oía un susurro constante, como si alguien estuviera moviendo una hoja de papel. Iba tranquilo, peso completo, y el camión hacía ese ruido mecánico que te acompaña y te calma cuando manejas de noche. No había casi tráfico. De hecho, lo que había me pareció al principio un coche normal. Más adelante, detrás. Fue un vehículo blanco. No parecía un coche grande, más bien una furgoneta. Al principio pensé que era alguien apurado, pero me llamó la atención porque no quería rebasarme. Es una cosa rara, cuando te siguen y no avanzan, como si tuvieran miedo de adelantarte o como si quisieran verte desde la sombra. Lo dejé atrás de mí unos minutos. Luego abrí el acelerador para meterme en la fila de la derecha y dejar pasar, pero se mantuvo pegado. Lo curioso es que cuando yo encendía las luces largas para comprobar la distancia, la luz parecía reflejarse en algo que no devolvía nada. No vi matrícula cuando me acerqué. El cierre de la puerta se veía sin detalle. La pintura era blanca, lisa, como recién lavada. Llegué a una gasolinera en el kilómetro 62 porque necesitaba estirar las piernas y revisar presión. Apagué motor, abrí la puerta, me estiré y la furgoneta seguía estacionada al otro lado del surtidor, como si también hubiera decidido parar ahí. Pensé en acercarme a preguntar si alguien necesitaba agua, pero algo dentro me dijo que no. Me quedé observando desde la distancia. La furgoneta seguía ahí, sin luces, con la puerta cerrada. Después de un rato, encendí la radio de nuevo, y sin perder de vista la furgoneta, vi que se movía. Pensé que era un conductor que volvía, pero cuando crucé la pista para pagar, ya no estaba. Miré para todos lados. Ni rastro. En la pantalla del surtidor, vi por un momento la imagen de la van. Pero al mirar hacia su posición real, el hueco quedaba vacío. Seguí la ruta, con la sensación clavada en la espalda de que algo había quedado pendiente. Entonces, poco más adelante, en una recta donde la carretera se abre, vi a lo lejos que había grúas y policía. Frené porque mi oficio no me permite pasar de largo ante un accidente. Siempre hay una oportunidad de ayudar. Al acercarme, el ambiente olía a gasolina y a ese olor amargo que tienen las noches de accidente, pero había otra cosa que me heló. Cartulinas en el arcén, luces azules parpadeando y hombres con caras que no querían mirarme. Uno de los oficiales vino hacia mí, me pidió que me bajara y me preguntó si yo había visto una furgoneta blanca. Le dije que sí. Me preguntó si podía describirla. Le dije lo que había visto. Nada, y me devolvió una mirada que parecía pesar. Me llevaron a un lado y me mostraron unas fotografías. No eran fotos del accidente, eran fotos que alguien había tomado antes. Una furgoneta blanca de la que se había perdido la pista horas antes y que había sido vista siguiendo a varios vehículos. Era la misma. Me explicaron que habían encontrado 3 cuerpos en un camino vecinal, no muy lejos de donde estaban las grúas. 3 jóvenes periodistas que, según la carpeta del caso, habían desaparecido la noche anterior, cuando iban a cubrir un reportaje. No voy a entrar en detalles de cómo estaban. Solo diré que estaban sin vida. La policía me indicó que mi testimonio podría ser útil. El hecho de que la furgoneta hubiera estado allí, la hora aproximada, el hecho de que hubiera desaparecido.
Antes de irme, me enseñaron otra imagen. Era la furgoneta, desde atrás, tomada con un teléfono. La puerta trasera abierta, pero sin nadie dentro. Esa foto la guardé en la memoria. No supe qué decir. Sentí que mi camión había transportado esa noche algo que no pertenecía a ningún mapa. Lo que me quedó después fue una mezcla de culpa y de extrañeza. Había sido el primero en verla, y sin embargo, no había sido capaz de impedir que pasara lo que pasó. Con los días, los compañeros me decían que muchas veces la carretera muestra cosas que no entiendes, que es mejor no meterse en lo que no te corresponde. Yo sé que si contase esta historia en una cantina, algunos la tomarían por leyenda, otros por pésima coincidencia. Pero yo la cuento como la viví. Una furgoneta blanca, seguir y desaparecer, y al final, el descubrimiento de aquellos chicos. Todo eso me dejó un peso que todavía llevo cuando enciendo las luces y me incorporo a la autopista. No puedo asegurar qué fue esa furgoneta, pero sí puedo decir que la carretera no se olvida de quienes pasaron por ella esa noche. Hace años que dejé de recoger a cualquiera en la carretera. Lo digo con cabeza fría. La prudencia manda. No se trata de miedo estúpido. Es una experiencia que te cambia la forma de leer el asfalto y las sombras. Y cuando veo una furgoneta blanca detenerse en el arcén, me lo pienso 2 veces antes de acercarme. Me llamo Gerardo. Trabajé muchos años de tráilero y ahora estoy ya retirado, pero hubo un par de noches que me marcaron. Una de ellas fue en un tramo cerca de Nuevo León, viajando hacia el centro del país. Era costumbre entre nosotros dar un aventón a quien parecía necesitarlo. A veces son familias, a veces un viajero solitario. Esa madrugada la niebla era espesa, y en un punto donde la carretera se curva, vi a un hombre mayor con una bolsa. Tenía aspecto de peregrino, la cara arrugada, y un sombrero viejo. Le hice señas y subió. Empezamos a platicar en la cabina. Hablaba poco, con voz queda. Me contó que buscaba a su hija, que viajaba hacia el DF, ahora Estado de México, y que se había perdido. Yo le dije que no iban a entrar en la ciudad, pero que podía acercarlo un tramo. Hablamos de cosas comunes. El calor, los pueblos que quedan atrás, la radio con sus canciones sin fin. Le ofrecí una cachimba y me dijo que no fumaba, que prefería el aire del amanecer. Lo curioso fue que, después de avanzar unos kilómetros, me di cuenta de que habíamos pasado por el mismo letrero del kilómetro 62 3 veces. Yo me dije que era mi cansancio, pero el hombre me miró y dijo algo así como, «Aquí me dejaron antes». Le pedí que me dijera desde dónde había subido y me contó que lo había hecho en un punto donde otros camioneros le habían dado una mano. Le dije que eso no cuadraba. Yo había partido de Monterrey y no había hecho tantas vueltas. Le insistí en el lugar, y él señaló un sitio exacto que yo conocía. Pero cuando miré por el retrovisor para ubicar la furgoneta que lo había dejado, no vi a nadie. Empecé a sentir que algo no iba bien. Unos kilómetros más adelante, le pregunté si quería bajar, que podía dejarlo en una gasolinera o que podía continuar. Él me pidió que no se detuviera, que lo dejara en el próximo poblado. No me sonó mal. Pero cuando paré en una zona segura para que estirara las piernas, no lo encontré. Abrí la puerta de la cabina y no había nada, ni saco, ni bolso, nada. Revisé el asiento, las costuras, debajo del techo. No había indicios de que alguien hubiera estado allí. Lo único que encontré fue una cajetilla de cerillos sobre la consola, como si él los hubiera apoyado allí. Tomé la cajetilla, la guardé y seguí. Fue un silencio que se llenó de preguntas. Esa cajetilla me la pasé mucho tiempo mirándola. Me preguntaba si mi mente me había jugado una mala pasada. Tiempo después, un compañero me contó de una leyenda en la ruta. Que hay un autostopista anciano que aparece y desaparece, y que quien lo recoge queda con una cuenta pendiente, como si le hubiera permitido cruzar algo que no puede cruzar. No quiero decir que yo crea en leyendas. De hecho, en el oficio hay muchas historias para asustar a los novatos. Pero también hubo otra noche, en la que yo no iba solo.
Iba con un compañero. Vamos por una carretera hacia Cuernavaca, y la noche se cerró como una bolsa de tinta. De pronto hubo un sonido que ninguno de los dos supo identificar. Un aullido, porque sonaba como aullido, pero también tenía un timbre que parecía humano. Acompañando el sonido, un olor pesado nos golpeó, algo que olía a animal muerto, a tierra removida, un aroma que te mete los nervios en la garganta. No podíamos ver bien, pero una silueta enorme apareció en la berma. A dos patas, alta, huesuda. No se movía como un animal normal. Su cabeza se giraba en ángulos que no son naturales. Mi compañero apagó las luces por instinto, como para no llamar su atención, y sacó un rosario pequeño que llevaba. Rezó en voz baja. Yo no soy de hacerme mucho de ciertas cosas, pero en ese instante sentí que repetir las oraciones de mi madre tenía sentido. Fue como si la pequeña cruz, una medalla colgando en la guantera, tuviera peso real. La criatura abrió la boca y emitió ese sonido otra vez, más cercano, y después, tan de repente como había aparecido, se alejó hacia la oscuridad. Empezó a retroceder, como si hay algo que no podía soportar, y desapareció entre las sombras de los mezquites. No voy a decir que la oración fue la única responsable, ni que el rosario es una protección infalible. Solo puedo contar lo que pasó. Nosotros nos dimos cuenta de que, al poco, la bruma se deshizo y el aire recuperó su ritmo. Nos miramos los dos, sin hablarnos, con las manos temblando y el corazón a mil. No paramos a respirar hasta que llegamos al primer poblado. No sé decir si aquello fue una criatura o el fruto de una mente que, a esas horas, se agranda. Pero sé que algo nos dejó marcado. Mi compañero, hombre duro y callado, guardó el rosario en la chaqueta y no volvió a separarse de él hasta que se jubiló. Años después me crucé con la misma cajetilla de cerillas que había guardado tiempo atrás. No me la devolvió nadie. No sé por qué la había cambiado de bolsillo. Pensé en todas las veces que, en la ruta, decidimos dar un aventón y en cómo a veces eso nos cuesta un precio invisible. Algunos dicen que es el espíritu de alguien que no puede seguir. Otros, que hay entidades que se alimentan de la atención que les damos. Yo solo sé que, desde entonces, cuando veo a un anciano en la cuneta, lo pienso dos veces. Si alguna vez me vuelven a preguntar, diré que recogimos a alguien que no estaba hecho para quedarse y que tuvimos suerte de volver a contar la historia. Mi nombre es Manuel. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oír una voz pequeña, como desde una cuna. Trabajo en rutas largas, y aquella noche iba de Tamaulipas hacia San Luis Potosí. Llovía. La carretera parecía una cinta de plata. Los limpiaparabrisas marcaban el tiempo. Llevaba semanas de viaje. La fatiga se pegaba a los huesos. Decidí parar en un área de descanso casi por instinto, porque la noche me costaba, y el sueño ya me pegaba en los párpados. Aparqué, dormí unas horas, y cuando desperté noté algo raro. Huellas pequeñas sobre la lona del asiento, como si alguien hubiera apoyado la suela de una zapatilla con barro húmedo. Pensé que sería algún niño que se había subido en la gasolinera y se había escapado, pero las huellas estaban dentro de la cabina, como si se hubieran dibujado ahí sin que nadie hubiera entrado por la puerta principal. Me acerqué y sentí un escalofrío. Luego escuché una voz. No era alta. Decía algo de forma entrecortada. «Ayúdala, por favor». Se me quedó el corazón en la boca. Miré por todos lados y no vi nada. En la guantera encontré algo que no esperaba. Un portabebé, sucio, con barro en las costuras y una mancha de algo que no supe identificar bien. Lo cogí con cuidado. No había señales de que hubiera habido alguien con un bebé. Nadie. Ningún coche estacionado cerca. Aquel portabebé parecía haber sido dejado allí, como una nota en un banco. Me senté y lo miré un rato largo. Decidí seguir la ruta, pero a la salida del poblado, en la orilla de la carretera, había unas cruces. No muchas, solo unas pocas, colocadas con cuidado. Había una inscripción en una de ellas. Peña Almanza. El nombre me sonó. Di la vuelta y busqué.
Encontré una pequeña lápida y al lado, fotografías clavadas con cinta. Era una familia, padre, madre y un niño. La placa decía que habían fallecido en un accidente tiempo atrás. No sé por qué, pero en ese momento pensé en el portabebé. Lo dejé todo en la cabina y salí a mirar las cruces. El viento movía las cintas y había una cuna vieja sostenida por una reja donde alguien había dejado un juguete. No voy a dramatizar, había dolor y la cercanía me apretó el pecho. Recordé que mi mujer me dijo meses antes que iba a ser padre. La imagen de ese portabebé me atravesó de una manera que me dejó sin aire. Volví a mi cabina y la guantera estaba abierta. No había nada más, pero de repente sentí que la voz había dejado de pedir ayuda. No sé bien cómo explicarlo. Fue una pausa tan grande que parecía que todo a mi alrededor había tomado forma para recordar. No creo que fuera un castigo ni una señal enviada para asustarme, pero sí fue una llamada que me dejó con algo dentro que aún me pesa. Desde entonces, cuando enciendo la calefacción de la cabina y aprieto el volante, pienso en esas familias que han quedado en el arcén. Pienso en el cuidado que tenemos que tener, en la fragilidad de la vida. No lo cuento para asustar. Lo cuento para decir que hay historias que no caben en un volante, que nos acompañan más allá del kilometraje. Cuando me hicieron la pregunta de si quería seguir en la ruta, respondí que sí, pero que también quería llegar a tiempo para ver nacer a mi hijo. Esa noche prioricé la vida y la familia. Hay algo que atraviesa estas tres historias y que no puedo obviar: la soledad. La carretera es una compañía constante, pero también un espejo donde se reflejan miedos que no solemos compartir. Para quienes vivimos en ella, hay ritos silenciosos, una llamada por radio para decir que todo está bien, una palmadita en el hombro entre compañeros en la parada, un intercambio de anécdotas que alivian el pecho. También hay una responsabilidad tremenda. No somos meros observadores de la noche. A veces, somos testigos involuntarios de dolores que no se cuentan en los telediarios. No estoy diciendo que todas las furgonetas blancas o todos los autostopistas sean señales de algo inexplicable. Tampoco afirmo que las criaturas o voces sean pruebas de lo sobrenatural. Estas fueron experiencias que dejaron huella en quienes las vivieron. Para José, el hallazgo de los 3 estudiantes fue un peso moral que lo acompañó. Para Gerardo, la experiencia con el anciano y la criatura abrió preguntas sobre los límites entre la lealtad a un desconocido y la prudencia. Para Manuel, la voz y el portabebé conectaron su trayectoria con la vulnerabilidad de quienes pasan por la carretera. Cada uno reaccionó como pudo, con aviso a las autoridades, con rezo, con silencio y respeto. Las leyendas de carretera siempre han existido, pero no todas nacen del miedo. Muchas nacen de la necesidad de explicar lo incomprensible y de crear señales de cuidado. Entre camioneros circulan historias que funcionan como advertencias. No bajar la guardia en la noche, no entrar a tramos donde la visibilidad es mala, preferir la radio comunitaria para avisar si algo raro sucede. Son medidas prácticas que nacen del oficio y que conviven con relatos que tocan lo profundo. Quiero subrayar algo que se repite en las 3 historias: la camaradería. En los 3 casos hubo otros camioneros, hubo compañeros que llamaron o que prestaron una mano. No todo en la ruta es sombra. También está la mano extendida del conductor que se detiene, del que comenta por radio, del que comparte agua y consejos. Esa comunidad hace que la carretera sea menos fría. Y también hay un punto de memoria. Quienes encuentran víctimas, quienes se topan con cruces en el arcén, cargan con una responsabilidad humana de contar, de testimoniar. La voz que cuentan sirve, muchas veces, para que se haga algo más que pasar de largo. Si algo queda claro, es que la carretera exige respeto. No lo digo como amenaza, ni como lección moralista. Lo digo desde la experiencia de hombres y mujeres que pasan noches enteras entregados al asfalto. Hay lugares donde la noche es solo eso, y otros en los que parece que algo más convive con nosotros. Lo más sensato es lo que siempre hicieron los antiguos: prudencia,
comunidad y memoria. Y reconocer que hay historias que no se explican fácilmente, pero que merecen ser contadas con el mismo cuidado con el que se honran las cruces en el arcén. Si has llegado hasta aquí y te han impactado estas narraciones, te invito a suscribirte y a compartir estas historias con alguien que entienda la carretera. Si tienes una experiencia similar, déjala en los comentarios con respeto. Muchas veces, contar ayuda a que otros tomen nota, a que la comunidad se proteja y a que las víctimas no sean olvidadas. La carretera guarda secretos, pero también guarda memorias. Que estas voces sigan vivas no es para alimentar el morbo, es para recordar la fragilidad que se mueve al ritmo de los faros.